Ok, entonces les comparto. Aquí nada más era lo que estaba viendo, ¿por qué no me sale lo mismo? Pues es esto, ¿no? Aquí, era esto. Ok, esto lo que hicimos fue solamente el zoom. Un zoom que sea cuadrado o un de zoom también, y un zoom que permitía no hacer un escalamiento cuadrado, sino tener un escalamiento para X y un escalamiento para Y. Eso es lo último que vimos. Entonces, vamos a seguir revisando los temas. Aquí estamos. Como verán, falta mucho, pero a ver, ahí vamos. Ok, estábamos en traslación. Ahora, la traslación consiste en mover el contenido de la imagen dentro del canvas. Entonces, el canvas, digamos que es como nuestro bastidor de pintura, ¿no? Y nosotros simplemente, imagínense que este fuera el canvas, esta imagen donde yo estoy, y esa es la imagen. Entonces, lo que hago es esto. ¿Vale? Si es hacia abajo, no hay ningún problema. Se adicionan renglones o columnas vacías. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando yo subo la imagen hacia arriba? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucede? ¿O cuál es el espíritu de una traslación hacia arriba? ¿Qué creen? Es decir, si yo mi nueva coordenada X, yo le voy a sumar algo que es positivo, acuérdense que aquí está el 0, 0. Entonces, cuando yo le sumo algo, se baja hacia acá y entonces se me adicionan renglones o columnas de vacíos, ¿sale? Pero, ¿qué pasa cuando el desplazamiento es negativo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Esta es la imagen. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿No saben? Se está recortando, ¿vale? Cuando yo hago un desplazamiento hacia arriba, chequen, aquí yo tenía esta imagen, hacia abajo no hay ningún problema, se hace más grande la imagen. Pero si hay desplazamiento hacia arriba, estoy recortando, ¿sale? Entonces aquí la fórmula es, la nueva X es igual a la X que ya tenía más un desplazamiento. Y la nueva Y es la que ya tenía más el desplazamiento. Pero como ese puede ser positivo o negativo, ese es el efecto que les digo, ¿no? Si yo le estoy adicionando 10 y 15, noten cómo se ponen estos renglones de ceros. Ahora, fíjense cómo termina el suéter o bufanda de Elaine, así se llama esta chica. ¿Están de acuerdo que se preserva? Aquí están los mismos datos. ¿Sí ven? Está lo mismo. No se cambia, simplemente se adicionan estos renglones o columnas de ceros. ¿Vale? Aquí está una traslación que es negativa. Y chequen cómo lo que hace es quitar esta persona que va caminando. ¿Sí ven? Cuando yo lo desplazo, queda hacia arriba. Entonces aquí no hay nada de que validar, de que qué pasa si es negativa la nueva coordenada, simplemente se elimina. ¿Sale? Aquí es así a propósito. Y tampoco, si yo voy a adicionar este renglón de esa columna de ceros, tampoco quiero rellenar esos valores. Así es lo que se necesita, ¿vale? Que se mueva esta imagen dentro del canvas o fondo de la imagen. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con una rotación de una imagen? Cuando yo roto una imagen, está, pero es una rotación cuadrada, significa que hace esto. ¿Vale? O sea, la rotación cuadrada es así. Pero ¿qué pasa cuando no es una rotación tan perfecta? Una rotación que puede ser
cualquier ángulo. ¿Sale? Entonces, las fórmulas de esta rotación es, la nueva X es igual a X por el coseno del ángulo, menos Y, seno del ángulo. Y la nueva Y es igual a X, seno del ángulo, Y, coseno del ángulo. Ahora, ¿en qué intervalos están los valores del seno y del coseno? ¿Se acuerdan? Entre -1 y 1. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo valores entre +1 y -1 aquí y acá, ya todos estos valores pueden a su vez ser negativos. ¿Están de acuerdo? O sea, este valor puede ser negativo y acá también, ¿verdad? Porque los propios senos y cosenos pueden ser valores negativos. Entonces, tenemos dos pequeños problemas. El primero, cuando yo tengo un píxel original, es cuadradito. ¿Están de acuerdo? Entonces, un píxel es cuadradito y se va a rotar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo roto? Noten este ejemplo que les estoy poniendo en esta imagen de esta mariposa. ¿Ok? Vean esos dos píxeles que están aquí. ¿Ok? Cuando yo lo roto, estos dos píxeles caen aquí, caen en el mismo píxel. ¿Sí lo ven? Estos dos píxeles que están aquí, que son dos diferentes de origen, cuando yo los roto, una parte de esta en esta y otra parte está en esta. Entonces, cuando yo lo redondeo, en realidad estoy escribiendo en el mismo píxel. Entonces, nuevamente tenemos el efecto de que podríamos tener que rellenar la imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo la roto, estos dos píxeles caen aquí y por lo tanto, por lo menos hay un vacío en la nueva imagen. ¿Sale? Ahora, vean esta esquina que está aquí. Cuando rota y cae aquí, ¿a dónde lo van a escribir? ¿Sí lo ven cómo está? Está aquí a la mitad de todo. Dividido como en 4 diferentes. Exactamente. Entonces, ahí no hay más de otra, más que redondear, ¿sale? Entonces, probablemente caiga aquí. Y entonces, cuando llegue este otro píxel, también va a querer escribir ahí. Nuevamente tenemos el mismo problema de la otra ocasión, en donde varios píxeles se escriben en el mismo lugar. ¿Sale? Aquí tengo una rotación y noten esto que está aquí, que es el efecto de esos huecos en la imagen que tengo. ¿Sale? Aquí se nota, aquí se ve cierto patrón de vacíos, digamos. ¿Sale? Aquí tengo otro patrón que ocurre cuando calculo la rotación de 135 y de 225. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo roto? Hagan de cuenta, está aquí la imagen y cuando yo lo roto hago esto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sucedió ahí? Pues entonces tengo que bajar para que quepa otra vez todo el objeto. ¿Sí queda claro el ejemplo? Aquí tengo el objeto, lo roto y hay cosas que va a quedar arriba. Entonces tengo que bajar toda la imagen para que vuelva a aparecer completa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto es inteligencia artificial, no se preocupen ustedes. Entonces, no nos queremos ir a Meet, ¿verdad? ¿O sí les gustaría? ¿En Google Meet? Es que nos están No. invitando, ¿verdad que no? No, está bien por aquí. Ya sé. Es que ahorita como que hay novedades, están diciendo de las novedades, pero realmente Es una trampa.
Es una trampa, no caigamos en ella. Ok, entonces voy a subir 2. El desplazamiento y la rotación. Y la revisamos juntos. Entonces, uno es... la rotación cuadrada no la vamos a ver, ¿sale? Es muy simple. Lo que vamos a ver es una rotación en donde puede ser cualquier ángulo. Podrían ser 23.5 grados o cosas así, ¿no? Esta es la rotación y la otra es... Creo que es desplazar. Ahí desaparece en la unidad de geometría de la imagen. ¿Okay? Lo voy abriendo yo. Entonces, el primero es desplazar. ¿Ok? Un desplazamiento de la imagen tiene un desplazamiento X y un desplazamiento Y. ¿Ok? Las nuevas coordenadas es igual. Vamos a generar un vector de nuevas coordenadas. Originalmente, pues tiene lo mismo y aquí se le suma los desplazamientos a cada coordenada. ¿Ok? Hago un for para cada renglón. ¿Ok? Acuérdense que los renglones tienen que ver con... ¿Qué coordenadas son las X? Las X son estas, ¿no? Son las columnas. ¿Sale? Y las Y son las filas. Entonces aquí estamos en las Y. ¿Okay? Entonces para cada fila decimos su nueva Y para este renglón es mayor que 0. Si es menor que 0, se elimina. ¿Sale? Entonces no, si es mayor que 0, entonces ahora sí vamos a mover cada columna. Entonces cada columna decimos su nueva X para este elemento es mayor que 0. Entonces movemos a estas nuevas coordenadas el píxel que queremos. ¿Sale? Chequen, por favor, si tienen alguna duda. Yo lo voy a poner aquí para que se entienda. Por ejemplo, imagínense que mi desplazamiento en X es de 2. Y mi desplazamiento en Y que fuera de menos 5. ¿Ok? Entonces, voy a decir, mi nueva X es igual a 1 y que mi matriz original tenga 100 elementos en X. Entonces decimos, la nueva X es igual a lo que ya tiene más el desplazamiento en X. ¿Vale? Entonces, la nueva X para la primera columna, ahora se va a ir a la 3, a la 4, a la 5 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, de haber tenido 100 elementos, como yo lo desplacé 2, ahora van a quedar en el 102. ¿Sale? Y van a haber 2 que van a estar vacíos. Y ahora, la nueva Y es igual a lo que ya tiene. Bueno, pero no lo he definido. La nueva Y, imagínense que las Y son las filas, por ejemplo, que fueran 120 filas. Entonces, la nueva Y es igual a lo que ya tiene más el desplazamiento en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con estas filas que están aquí? Se eliminan, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. El desplazamiento en Y es 5 negativos. Entonces, quiere decir que 5 filas
se desaparecen. Eso es lo que significa. Entonces, a partir de esta, aparecen en la primera posición, segunda posición de la imagen, tercera, cuarta, quinta. ¿Vale? Entonces, en lugar de tener 120 como era, pues ya se va a quedar en 115 renglones. ¿Vale? Chequen, por favor, si tienen alguna duda de cómo se está haciendo esta función. ¿No? ¿Todo bien? Creo que sí, todo bien. Ok. Y luego la otra, la de rotar. La de rotar. Vamos a hacerlo en dos partes. ¿Ok? La primera parte es cuál es la nueva coordenada para este punto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tener una matriz del mismo tamaño que la imagen original, en donde pongamos cuáles son sus coordenadas X y Y. ¿Vale? Entonces, como tenemos patrones de elementos vacíos, pues tenemos que generar la bandera. ¿Sí se acuerdan de la función de la imagen bandera? Para que después la mandemos al procedimiento para rellenar esos huecos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, la que tenía como puros ceros y unos para ver qué estaba activado y qué no. Exactamente, porque podría ser que la propia imagen tenga valores vacíos, o sea, no valores vacíos, valores negros. Y entonces, pues necesitemos después rellenar los que no pertenecen a la imagen, ¿no? Y entonces esta bandera, esa es su función, saber qué parte de los píxeles sí fue resultado del proceso y cuáles quedaron vacíos. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero es calcular las nuevas coordenadas. Bueno, la fórmula que está aquí necesita calcular el coseno y el seno del ángulo, ¿sale? Entonces, lo que está haciendo primero, para no estar haciéndolo cada vez, es calcular el valor del seno y del coseno del ángulo, usando la función del coseno y seno, usando ángulos que no son radianes, ¿no? Sino son grados. Entonces, estamos calculando este valor y luego decimos, las nuevas coordenadas van a ser del mismo tamaño que la imagen, pero de dos valores. Aquí tenemos a la nueva X y a la nueva Y. O sea, en la primera posición va a ir para ese píxel la nueva X y en la segunda la nueva Y. ¿Ok? Entonces, para cada elemento de la imagen original, va a calcularle la nueva X. ¿Ok? La nueva X era la X, voy a apuntarlo por aquí para que ya no regrese. Era la X coseno menos Y seno, y la nueva Y era X seno más Y coseno, ¿ok? Entonces, aquí dice, la nueva X es igual a X, y X es J, ¿ok? Coseno del ángulo menos Y, que es Y, seno del ángulo. Y la nueva Y es X, seno del ángulo, más J, más Y. La Y es la I, coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, con esto tenemos la nueva coordenada. Y simplemente se guarda en el lugar del píxel, en las nuevas coordenadas, en la posición 1 y 2. Esta es, dijimos, la nueva X. Y esta es la nueva Y. ¿Vale? Entonces ya tenemos una matriz igual del mismo tamaño, pero con puras coordenadas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, no podemos tener píxeles decimales. No existe el píxel 15.4 ni ninguno de esos, ¿sale? Entonces lo primero es, todas las coordenadas nuevas las redondeo. Ya.
Y luego genero cuál es el valor mínimo de la coordenada de la nueva X y de la nueva Y. Chequen, por favor, si la parte de los comodines que estamos usando para las nuevas coordenadas si quedan claras. ¿Sí? Entonces, si el valor mínimo es un -10, entonces a todo le tenemos que sumar más 10, ¿están de acuerdo? Para que baje la imagen y quede dentro de los valores aceptables. Y le tengo que sumar 1 porque todas las coordenadas empiezan en la posición 1. Entonces, por eso se le suma el absoluto de ese mínimo más el 1, para que empiecen en la coordenada 1. ¿Ok? Y lo mismo para las Y's. Ya cuando sumé esto, ya puedo de ahí sacar cuál es el tamaño máximo de la imagen nueva. ¿Ok? De ahí saco cuál es la nueva, el valor máximo de la X y el valor máximo de las nuevas Y's. ¿Ok? Y entonces ya puedo generar una matriz esperando los resultados con el máximo de renglones. Estas son las filas y estas son las columnas. ¿Ok? Con ellas tomo estos valores máximos y le doy de los mismos colores que la imagen original y ya. Y genero la bandera pues del mismo tamaño que estas coordenadas que voy a rellenar. ¿Ok? Y lo que hago es reviso todos los píxeles y los pongo en la nueva coordenada que ya está validada. Ajá. Esta es la nueva X. Y de aquí tomo la nueva Y. ¿Ok? Y entonces ya en la nueva imagen, en esta posición, le pongo el color que tiene el píxel original. Y termino. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan que en otra función, déjenme acordarme cuál? Creo que era el zoom. Dejen ver si aquí está. Aquí está. ¿Qué pasaba cuando ya tenía un valor? Se sacaba el promedio, ¿se acuerdan? Para que no se perdieran los elementos. ¿Sí ubican esto? No, maestra, no me acuerdo muy bien. ¿No? Un zoom, dejen recordarles, aquí está. Aquí, ¿Qué pasa cuando yo hago un zoom más pequeño de la imagen original? ¿Sale? Todos estos píxeles que están aquí quieren escribir en la misma posición. Todos estos píxeles que están aquí quieren escribir en esta posición. Y así sucesivamente. Cada color significa que escriben en diferente lugar. ¿Ok? Ahora, hay dos políticas. Una, pues el último, ¿cómo dice? El que ría el último ríe mejor. Entonces, ¿quién es el último que escribió? Entonces, este es el que se queda. De todos estos, ¿cuál es el último que escribe? Porque acuérdense que se están leyendo en forma orden video. ¿Vale? Va así. Va así. Entonces, este es el último que escribe, este es el que se queda. Esa es la primera política. Y la otra política es decir, si yo voy a escribir aquí, escribo el 10. Pero ya cuando llego aquí y quiero escribir el 9, digo 10 más 9 entre 2. Entonces le pondría un 9.5. Luego llega el 8, entonces diría 9.5 más 8 entre 2 y sacaría este. Y luego llega este y digo, lo que tiene más 12 entre 2 y así sucesivamente. De tal manera que no solamente se reemplaza el valor y ya,
sino si ya hubo un valor adicional en esa misma posición, pues entonces saco el promedio entre el que quiero escribir y el que ya tenía. Y de alguna manera, pues no se pierde tanto esos elementos. ¿Les gustaría que pusiéramos esta misma política en la rotación? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que también ocurre lo mismo? No sé, es que pues en la rotación vi que lo literal es pues, ajá, o sea, girar, o sea, rotar la imagen dependiendo del ángulo bueno, el número de grados que nos pide, pero Pero, por ejemplo, este píxel que está aquí, a este que está aquí marcado de rojo, va a escribir estos dos elementos cuando se rotan, porque cuando se redondea, ahí van a apuntar. ya. Entonces, si yo pongo el primero, ya la hice, ¿no? Pero si pongo el otro, tengo dos opciones. O reemplazo totalmente el otro, o saco un promedio con lo que ya tenía más lo que yo tengo, para que entonces no se pierda la información. Sí se va a perder, pero no se pierde de forma total. ¿Vale? Sí, pues me parece bien. Entonces, ¿Sí están de acuerdo que pongamos eso? sí, ¿Sí? Entonces, Emilio, se me hace tan raro no escucharte. No, aquí estoy, maestra. Poniendo atención. Muy bien. Entonces, aquí en el Zoom hace esta validación. Dice, si ya tenía la bandera el 1, significa que ya había algo. ¿Sale? Y entonces hago un promedio entre lo que quiero escribir y lo nuevo y saco el promedio y lo escribo aquí. ¿Sale? Entonces, lo primero es, necesito un vector de valores para que ponga el que ya tenía y el nuevo para que podamos decir cuál es el promedio, ¿sale? Entonces, cuando llego aquí, ¿ok? Tendríamos que preguntar si ya la bandera en esta posición, en la nueva X, perdón, nueva Y y nueva X, si ya es 1, porque no va a haber más, o sea, va a haber 0, 1, ¿no? Entonces, si ya es 1, significa ya tenía valor. ¿Vale? Entonces, si ya tenía valor, tenemos que hacer algo. Si no tenía valor, pues simplemente lo escribimos, ¿sale? ¿Vale? Estos dos es el caso de que fuera la primera vez que vas a escribir en esa posición, ¿sale? Entonces, para hacer esto necesitamos un vector que se llama, bueno, que le habíamos llamado valores, ¿ok? Para saber qué valor son los que tengo. Entonces, aquí tengo los valores. Y ya estamos dejando hecha esta matriz que vamos a usar, ¿sale? Regreso a Zoom. Entonces, ya llegamos, ya existe a valores, entonces tengo que hacer esto que está aquí. ¿Sale? Entonces, si hay valor, ¿ok? Si hay valor, entonces en la primera posición pongo lo que ya tiene la imagen que está nueva, ¿ok? La que yo quiero escribir, y entonces saco el promedio de esos valores. ¿Sale? Y así no se van a perder de forma total los elementos que quieren escribir en la misma posición. Claro que aquí no es tan común que se sobreescriban. Allá en el Zoom, ahí vimos que son hasta, dependiendo de la escala, ¿no? Puede ser muchos los elementos o poquitos, dependiendo de la escala. Pero aquí no es tanto lo que se está perdiendo. ¿Alguna pregunta de la función? ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos para la parte visual?
En desplazamiento en X y en desplazamiento en Y, ¿están de acuerdo que necesitamos capturar estos dos? O sea, ¿cuánto es el desplazamiento en X? ¿Y cuál es el desplazamiento en Y? ¿Están de acuerdo? Entonces, para desplazar, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. ¿Sí? Y en rotar, ¿qué necesitamos? Esto también, ¿están de acuerdo que también podría ser positivo o negativo? ¿O no? ¿O lo redondeamos? ¿Qué hacemos? No está validando, ¿sí se dan cuenta? O sea, damos por hecho que el usuario es puro y santo y nos va a salir siempre enteros, ¿no? ¿Qué les parece? Que redondemos. ¿Están de acuerdo, chicos? O sea, la Sí, parte del absoluto no me preocupa, porque sí podrían ser negativos y es correcto, pero los desplazamientos siempre tienen que ser enteros, si no, aquí nos vamos a meter en un problema cuando queramos escribir en la posición 15.12, ¿no? Y va a decir, ¿y dónde está? Entonces, ¿les parece que aquí redondemos? Y en la parte visual, es que allá me quedé pensando, en la parte visual simplemente permitimos que nos den decimales, porque ya aquí ya está validado. Porque la otra es allá redondear y como que no se me hace justo, ¿no? Mejor aquí. Y ya el valor simplemente se redondea. Entonces, si te están diciendo un desplazamiento de 3.4, pues vas a desplazar 3 y omites la parte del punto 4. pero se supone que ya desplaza toda la imagen, ¿verdad? Toda. Entonces, si estás aumentando en X, acuérdense que la X es, si en X estás desplazando 5, es esto. Si desplazas en Y 10, haces esto. Y entonces a partir de aquí la imagen, ¿no? Pero si son negativos es porque no los quieres, los estás recortando. Y entonces también es correcto. O sea, lo único que pienso en ese sentido, que me di cuenta mientras hacía el proyecto, que depende de cuántas veces vayas a mandar llamar la función, porque si no, sí le pega mucho al rendimiento. Bueno, al menos en mi computadora, que no es tan rápida. Claro, O ¿no? sea, el En la simple... mayoría de las computadoras les va a pegar mucho eso, ¿no? Exactamente, porque con un solo if que agregues dentro del... Como es por pixel, casi casi, Exactamente. ahí es donde se vuelve un tema. Pero como esta ya desplaza la imagen completa gracias al for, pues creo que no hay mucho tema, No hay ¿no? ningún problema, no. Entonces, bueno, y eso también, ¿no? Porque hace una sola vez el cálculo para la nueva coordenada. Entonces ya nada más lo que hace es, lo escribe, ¿vale? Ya no hace tantos cálculos. Los cálculos los hace aquí. Pero ya llegando aquí, ya lo hace rapidísimo. Simplemente dice, ¿se preserva o no se preserva? Si no se preserva, se pierde, ¿no? Y ya. Pero si no, se va escribiendo. Entonces, este sería el desplazamiento. Entonces, aquí les decía, necesitamos capturar desplazamiento en X, desplazamiento en Y, ¿ok? Y para la rotación, este sí puede ser un ángulo decimal. Podrías tú pedir una rotación de 3.1512, ¿sale? Sin problemas. Y esto lo tiene que calcular, ¿sale? Y ya hicimos por ahí la preservación de la información. Creo que queda bastante mona. Y la otra, por el propio ángulo, solamente que sea 90 o 180 o 270 no se va a rellenar, pero cualquier otro ángulo se redondea. Entonces, como que es más complicado decir, ¿se rellena o no se rellena? Mejor se manda a rellenar, ¿les parece? La rotamos y rellenamos. Y para la rotación simplemente necesitamos el ángulo de rotación. ¿Sale? Entonces, el de umbralización, por ejemplo, perdón, aquí. El de umbralización, por ejemplo, ya tiene un escalamiento en X, un escalamiento en Y. Yo creo que este como que nos sirve, ¿no? ¿Les parece? Y nada más agregamos un nuevo campo de la rotación. Ahora, ¿sí están de acuerdo que sea una nueva interfaz? Como que sí, ¿verdad? Como que ya el zoom ya queda como que Sí, como completo que allí, sobra. ¿no? Ya sobra. ¿Se acuerdan de este letrero que teníamos en
cuando estábamos calculando los números perfectos, ¿se acuerdan allá? Al Sí, inicio? Sí, que lo poníamos, ¿no? Para que Sí. se entendiera que estaba Que calculándolo. estaba haciendo algo, porque ¿se acuerdan que en la otra la estábamos mandando al command window y si no veíamos el command window no sabíamos qué estaba haciendo? Entonces lo que hice fue dejarle esto para que ahí estuviera mandando este letrero y cuando ya terminó de calcular, pues le quito el letrero y ya se presenta la información. Por si no estás viendo el command window, ¿sale? En el command window se tiene todavía el letrero de calculando y ahí se queda, ¿sale? Entonces, ¿les parece que tomamos esta de referencia? Aunque aquí vamos a meter un montón de transformaciones, ¿eh? O sea, a partir de aquí yo creo que sí vale la pena hacer una interfaz ya con todo. ¿Sí, Emilia? Sí. ¿Sí? Entonces, guardamos como, es que vi que habías activado y, perdón. Entonces, aquí le podríamos poner GUI geometría. ¿Les parece? Para que ahí pongamos varias cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con la geometría de la imagen. ¿Ok? Entonces, el dato que va a aparecer aquí, ¿les parece? Es transformaciones de geometría de la imagen. Entonces, todas estas van a ser transformaciones de la geometría. Entonces, aquí en datos, todo lo demás queda igual. En datos necesitamos actualmente, por ejemplo, podríamos usarlo. En vez de zoom, que aparezca como desplazar. Desplazar, y entonces aquí vamos a poner desplazar imagen con desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Esta es nuestra ayuda, ¿no? Que nos esté dando. Y aquí en el botón ponemos BTN, desplazar. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener el desplazamiento. Entonces, esta primera va a ser un desplazamiento en X. Entonces aquí vamos a ver. Desplazamiento en X. ¿Okay? Este va a ser nuestro desplazamiento en Y. A ver. Nada más dejen ver aquí. Nada más aquí vi algo. Factor en zoom. Factor en Y. Estaba mal. Aquí y sí tiene ayuda. Factor X. Así. Ahora sí.
Entonces, en el desplazar tenemos dos desplazamientos. Ahora, este que está aquí, lo vamos a cambiar de nombre y va a ser el EDT de X, ¿les parece? O sea, el desplazamiento en X. Y aquí va a ser el factor de X. ¿Okay? Y aquí, factor de Y. Y es el EDT de Y. Ok, aquí. Ok, estos no son textos. Ok. Y el otro, esto lo podemos quitar. Y este va a ser la rotación. Aquí vamos a poner rotar. Es el BTN rotar. La rotación. La imagen. Este es el rotar. Y aquí vamos a poner el ángulo, ¿verdad? Y que diga ángulo. El ángulo. ¿Ok? Y entonces aquí no tenemos un pop-up. Aquí lo que tenemos es otra casilla de captura. ¿Ok? Entonces este le ponemos ángulo de rotación. Entonces aquí le ponemos el EDT ángulo. A ver, ¿cómo ven la parte visual? ¿Bien? Sí, sí me está bien. Entonces, Pero una pregunta nada más así, al desplazar, o sea, ¿cuál es el efecto que tendría en la imagen? se lo O sea, pongo en el ejemplo y ahorita vemos nuestros casos, ¿no? Pero ok, aquí, mira, el primero es cuando es un desplazamiento positivo, es como que inserta renglones y columnas vacías. ok, ya, o sea, deja como una parte en negro. Ajá. Ok, Y en esta otra, cuando tú desplazas hacia arriba, lo que haces es como que recortar. cortas, exactamente. Mm, Y no tenemos que validar y regresar, porque ese es el espíritu del desplazamiento. Un desplazamiento positivo es esto. Un desplazamiento negativo es omitir una parte. ¿Verdad? ok, Entonces aquí, vamos a tener las dos opciones, ¿no? O desplazas o rotas. Cuando rotas, pides el ángulo. Cuando desplazas, pides un desplazamiento en X o desplazamiento en Y. Hasta ahorita serían las dos que estaríamos viendo, ¿no? No hay como otras opciones, ¿no? Ahora, vamos a ver. El ángulo, creo que toda la parte visual. A ver, ahora,
¿qué datos necesitamos en el contenedor? Necesitamos de X, de Y, ángulo y opción. ¿Les parece? Entonces, la opción si es 1 es desplazar, si es 2 es rotar. ¿Están de acuerdo que es todo lo que necesitamos? Así es. Está muy sencillo, Sí. ¿no? Entonces, primero voy a checar cuál es la validación de los desplazamientos. ¿Ok? Entonces, los desplazamientos, como los teníamos validados, eran los escalamientos, ¿no? Entonces, aquí lo tomábamos, veíamos que era un número. Si no es un número, le damos el valor de 1. Entonces, un desplazamiento. ¿Aquí qué valor podríamos tener como default para un desplazamiento? ¿Les parece que 0 mejor? Porque allá era el escalamiento y un escalamiento de default era 1 porque quedaba igual la imagen. ¿Se acuerdan? Entonces aquí les podríamos dejar un 0, ¿les parece? ¿Sí? Sí, creo que sí. Porque no hay tanto. Hay un letrerito que lo capturen bien, ¿ok? No tenemos que sacar el valor absoluto porque aquí sí podemos permitir negativos. ¿Hay algún valor de referencia que no debamos superar? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué podría ser lo máximo? ¿Un 100? ¿Les parece que sea un máximo 100 que podamos? ¿O un 1000? ¿Cuánto creen que sea un máximo que podríamos aceptar que se desplace hacia abajo? Pues el número de píxeles, diría yo, de la imagen, ¿no? ¿Ok? Entonces, sería size de handles, punto datos, punto imagen, y entonces si estamos desplazando en X son las columnas, ¿sale? Entonces estamos hablando de la segunda dimensión de la imagen. Sí. Entonces, si el valor supera esto, entonces lo dejamos en 0. Ok. Es lo único que se me ocurre. Y, ya. Acá, nada más, antes de guardarlo, nada más hay que ver qué propiedades estamos definiendo. ¿Sale? El nombre de la imagen, el tipo de zoom. Entonces, en lugar de tipo de zoom, ¿les parece que sea opción? Y entonces, si me dan 1, es desplazar. Si me dan 2, hasta ahorita es rotar, ¿sale? Podrían haber más opciones, pero hasta ahorita es lo que tengo. ¿Vale? Luego necesitamos un ángulo. Bueno, vamos a pensar cómo están las transformaciones. Entonces, para el desplazamiento necesito un dx, de y. En lugar de esto es desplazamiento. Desplazamiento de X, de Y, y nada más nos falta el ángulo, ¿les parece? Handles.datos.ángulo. Aquí tenemos un grupo de botones, ¿se acuerdan? Entonces, el grupo de botones se llama grupo de zoom. Entonces, le vamos a cambiar el nombre porque no tiene nada que ver el zoom. Ahora, entonces va a ser grupo de botones de transformación, ¿les parece? Así nada más. Entonces, este grupo de transformaciones, por default, ¿cuál va a tener seleccionado? La opción 1, ¿les parece? Perdón, este no le cambié, qué raro. BTN, desplazar.
Entonces, ¿les parece que esta sea la que está por default activa? ¿Sí? Chicos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Esa era de origen el desplazar. ¿Ok? Luego, estos no los tenemos. Ok. Entonces, si es desplazar el original que está seleccionado, entonces necesitamos el desplazamiento en X y desplazamiento en Y que esté en 0, pero que esté activo. ¿Están de acuerdo? Y el que va a estar inactivo va a ser el ángulo. EDT, ángulo. Entonces, enable. Oh. Okay. Y este texto de mensaje es el de calculando, ¿sale? Nada más aquí lo estoy poniendo que no esté activo. A ver. Allá en estas ventanas ya no ubico, permítanme. Aquí está atrás. Dice que se me hace que no está salvado. ¿Qué está diciendo? BTN desplazar. Ok, no existe. BTN desplazar. ¿Sí se llama igual? ¿O no será más bien que sea este el que no encuentra? Sí se llama igual. Y este... Entonces, aquí, a ver, recorro. Sigue marcando error. A ver, ¿cuál es la que no encuentro? Creo que le faltó ponerle handles.botón desplazar. Se me hace que sí, ¿verdad? Ajá. Tienes razón, no lo ubica. Tienes razón, muchas gracias. No encontraba, yo pensaba que eran los errores de los nombres. Ok, entonces, así como está, bueno, ya por lo menos no marque error al inicio. Ay, no puedo mover esto. Aquí está. Yo ya por lo menos si está, si empezamos, ya está para desplazar.
y puedo modificar esto, pero si le doy rotar, ahí hay algo. ¿Qué dice? Cuando está rotar. No existe, ok, dentro de los botones hay algo que estamos modificando. Bueno, entonces, esto sería cuando estamos diciéndole desplazar. Ok, entonces, cuando tú le dices el botón de rotar, pues tienes que activar el otro, ¿no? Entonces, aquí en el callback, cuando se activa, entonces voy a mover todo esto. Y esto sería cuando es la otra opción. Entonces, cuando le dijiste rotar, los CDT se ponen off, ¿les parece? Se ponen off y el ángulo se pone on. No tenemos que moverlo. Ya, nada más una vez. Ok, ahora. Creo que es todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer cuando se cambie hacia acá. Hacia acá. Ah, ahora falta Ahora falta cuando digamos desplazar. Entonces, zoom out ya no existe. El desplazar, sí. Entonces, esta es la parte visual. Entonces, aquí cuando se pide el desplazamiento, ¿ok? Entonces, cuando se pide desplazamiento, solamente se activan, no tenemos que poner el 0 porque ya estaba hecho. Se activan. ¿Ok? El ángulo sí se pone desactivado y también se le pone 0 porque ya no se está trabajando con él. Handles.edt ángulo en su parte string me tienes que poner un 0. Tampoco. Ahora, algo que está faltando aquí es que activamos estas funciones y también tienes que saber qué es la opción que estás tomando. ¿Ok? Entonces, la opción que pusimos aquí, era 1, ¿no? El desplazar. Entonces, cuando dijiste que querías rotar, entonces, aparte de la parte visual, tienes que ponerle el dato, que ahora es la opción 2. Y cuando le dijiste que querías desplazar, aparte de todo eso, pues le tienes que poner que es la opción 1. ¿Sale? Y voy a quitar un poquito de código porque la verdad es de que tiene mucha basura. Miren, por ejemplo, el nombre sí, seleccionar sí, calcular sí, leer sí. Aquí, el pop del factor ya no existe. El pop del tipo del valor tampoco existe. Los desplazamientos sí. Rotar. El ángulo. Todo lo demás está bien. Entonces, regreso a donde estábamos cambiando el desplazamiento. ¿Se acuerdan que estábamos aquí? Entonces, ya cuando solamente que supere esto, le ponemos 0 y en el desplazamiento X le ponemos el valor.
¿Sale? Y se coloca por ahí el valor. ¿Todo bien aquí? ¿Sí? Sí, todo bien. Entonces, ¿cuál sería la validación? Vamos a copiarlo igual, ¿les parece? Para el desplazamiento para Y. Es este. Entonces lo voy a copiar. Y simplemente la validación no es con el tamaño de las columnas, sino con el tamaño de las filas. ¿Ok? Y aquí el desplazamiento va a ser en Y. ¿Ok? Y ya. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo vamos a validar el ángulo? Pues nada más que no sea mayor a 360 o... Y aún así, aunque fuera mayor, no pasaría nada. ¿Sí? No pasaría nada. Lo podríamos dejar sin validación, simplemente que sea número. ¿Están de acuerdo? Y ya. Entonces aquí, en este, voy a copiar el código que teníamos. Eso es lo que teníamos de los desplazamientos, ¿sale? Incluso podría ser negativos, ¿verdad? Entonces nada más leemos que sea un valor. Si no es un valor aceptable, le dejo un 0, ¿ok? No hay ninguna validación que tengamos que hacer. Si es valor aceptable, simplemente lo guardamos en ángulo. ¿Están de acuerdo? Es todo lo que tenemos que hacer. No hay que redondear, nada, nada, nada. ¿Sí? Entonces nada más voy a hacer la validación aquí que esté haciendo todo esto. Entonces un desplazamiento podría ser, por ejemplo, 15. Ah, ¿por qué no lo escribió? Ah, ya, porque el tamaño de la imagen no se tiene. Déjenme leer una cualquiera, aunque no mande a hacer nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí me acepto un 15 y un menos 48. Está bien. Y en rotar, se ponen en ceros y pongo un ángulo, por ejemplo, de 156. Y me lo debe aceptar. Cuando me voy a desplazar, me quita el 0 y ya me deja para capturar. Está bien, ¿no? La parte visual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando dicen ya calcúlalo? Aquí. ¿Se acuerdan? Le mandé la impresión del procesando y también estoy activando el mensaje ese rojo que dice calculando, ¿no? Y con la sugerencia que me hicieron, poner un pause para que se viera el letrero, porque ¿se acuerdan que después no se veía? Pues ahí está. Entonces, vamos a switchar. Opción, ¿les parece? Esta es la que estamos switchando. Entonces, si es 1, es desplazar. Si es 2, es rotar. Estas son las opciones que tenemos en esta interfaz. ¿Ok? Y voy a dejar esto. Ok. ¿Qué estamos haciendo cuando pedimos desplazar? Me voy a regresar a la función. A ver, esa no la guardé en el mismo directorio. Permítanme. Ok. Rotar, rotar, rotar. Desplazar. Desplazar está a la izquierda de rotar. Sí, ¿verdad? Porque... Ahí está, a la izquierda. Ahí está. Perdón, pensé que no se veía. Entonces, nada más necesitamos la imagen y los dos desplazamientos y se recibe en otra imagen, ¿sale? Entonces, me voy a llevar esto. ¿Sí? Entonces, necesito... ¿Qué? No me lo traje. No, pues, entonces es desplazar para la imagen
Y luego el desplazamiento en X. Y luego el desplazamiento en Y. ¿Vale? Y aquí en el título de la imagen que nos aparezca oficialmente era traslación, ¿no? Traslación, desplazamiento en X, que sea un entero. Bueno, podría ser no, ¿verdad? Entonces le voy a poner como flotante. Flotante. Luego un desplazamiento en Y. Un flotante. ¿Ok? Entonces necesitamos el desplazamiento X. Desplazamiento Y. ¿Ok? Y va a escribir en un lugar que se llame traslación. ¿Ok? Y la de rotar necesita la imagen, el ángulo y ya, ¿verdad? Pero también va a recibir la bandera. ¿Ok? Esto aquí, en el escalamiento, se hacía una validación para si necesita relleno. Aquí lo vamos a mandar a hacer indistintamente. ¿Ok? Entonces, estos píxeles que vamos a... O sea, estamos recibiendo toda esta información, aunque no la estamos usando, ¿no? A distancia 1, con esta bandera y esta imagen. Y entonces aquí es rotar, rotación, luego es ángulo, no sé si acepte esto, si acepte, aquí le ponemos ángulo, para que me lo imprima, ¿no? Y aquí le ponemos rotación. Y ya. Que muestre la imagen y termine de poner calculando. ¿En algún momento desactiva el calculando? El letrero. Aquí, o sea, saliendo de la función lo desactivamos y solamente al entrar activamos. Ah, ok, sí, ya la entendí. Perfecto. ¿Sí? Y de default, pues está desactivado, ¿no? Entonces, por ejemplo, selecciono a ella, ¿no? Y le digo un desplazamiento en X de 45 y un desplazamiento en Y de menos 25. Entonces, en las X se supone que va a aumentar y va a hacer esto, ¿no? Entonces, el cálculo va a ser esto. O sea, se pierde una parte de aquí, pero se integra algo de acá. ¿Vale? Y luego le digo que rote, por ejemplo, 58 grados. Aquí aparece el calculando y aquí está el resultado. Ah, ¿por qué no se rota? Dice que ángulo 0. No se está guardando el valor del ángulo. A ver, vamos a ver. ¿Y Ángulo. sí le cambió el valor? Aquí está. ¿Pero le cambió el valor en la interfaz? ¿Cómo? Antes de hacer el calcular, sí le puso otro valor, es que no me di cuenta. Sí, le puse, mira, según yo le puse 58 grados. A ver, aquí, mira. Por ejemplo, selecciono una imagen, le digo que rota 50 grados. Y lo termina rapidísimo. Bueno, ahí está calculando.
Pero cuando lo pone, chequen cómo es ángulo 0, o sea, no lo está rotando. Entonces yo creo que no se está guardando este. Entonces, aquí se guarda en ángulo. Ah, pero no se está salvando, ¿sí ven? Aquí está, es lo que me falta. Me falta salvar. Aquí sí se salva el desplazamiento, sí se salva, sí se salva, sí se salva. Nada más faltaba ahí. A ver, ahora sí. Entonces, aquí está la imagen. Esta. Rotamos un ángulo, por ejemplo, de 56. Ah, ya es otra cosa, ¿no? Ay, ¿qué dice? No dice nada. Entonces, aquí está. La línea 49. A ver. Selecciono otra imagen. Valor es 0. 1 por 3. Ok, entonces el promedio pues es un solo valor. Aquí. A ver qué es el error. Pues ahí no va a pasar, ¿no? Porque el error está en la matriz, en la línea 50. Aquí. Sí, realmente, aunque lo ponga abajo, no va a atorarse ahí. A ver, deja ponerlo aquí. Es que quiero ver de qué tamaño son. Según yo sí es suficiente. Pues así lo tenemos en la otra. Ay, claro. Aquí no se puede correr. Entonces, valores son puros ceros. Es de 1 por 3. O sea, es un renglón con tres elementos. A ver, ¿quién es G? Ok. A ver, voy a decirle que me imprima esto. Perdón, es que está pasando una patrulla o algo así. Okay, en esos casos, voy a poner un montón de banderitas, ¿no? Aquí también voy a ponerle que me imprima esto. También le imprima G, ¿no? Nada más. Mande.
¿No sería bueno imprimir G y ver qué? ¿Qué tamaños? Ahí ya está intentando ponerle valores, ¿no? Ajá. A ver. Voy a mandarla. Es que es la primera vez que entra, ¿no? O sea, no pasa de ahí, pues. ¿Por qué no me dice cuál es el valor de G? ¿O no lo salvé? Ah, ya. Es que nueva X y nueva Y en esta función no tiene varias opciones. ¿Se acuerdan que la otra era un vector? Aquí es un valor. Entonces, nada más es quitar esto. A ver. Aquí. O sea, simplemente es la nueva Y, así como tal, porque es un valor, no es un vector. La nueva X como tal. Y cuando escribimos lo mismo en esta posición, simplemente así. En la otra función, la de la sum, era un vector completo. Ya, creo que ya. A ver. Entonces rotamos 50 grados. Bueno, ya no está saliendo error, ¿no? Y aquí sigue esto. Ahí está. Acá, sí dice que no acepta caracteres especiales. Entonces nada más aquí, en este editor, no acepta estos grados en LaTeX, nada más así. Pero normalmente es como que se quita el valor. Bueno, algo que tenga más color, por ejemplo este. Sí es un poco tardado, ¿eh? No es tan rápido. Perdón, se borró. Aquí está. Rotación de 95 grados. Permítame tantito mientras haga esto. Entonces, aquí está el resultado. ¿Vale? Y lo que estaba sucediendo, bueno, aquí, por ejemplo, apenas se está rellenando el menos del 1%, ¿sale? Es mínimo lo que se está recuperando. Claro, si lo rotamos, dependiendo del tamaño de la rotación, ¿no? Podría ser que tarde un poco más o un poco menos. Tarda un poco más. ¿Se acuerdan de los TikToks? También es bueno, ¿no? Que los pongamos, no los videos, sino
los tiempos. Ah, no sé si se está poniendo, perdón. Aquí está. Aquí, esta rotación, aquí sí se rellenó el 8%. ¿Sale? Va a depender mucho del ángulo. Y bueno, dependiendo de lo que se está rellenando, pues es el tiempo, ¿verdad? Aquí apenas casi el 2%, ¿no? Y eso que hicimos de dejar todo en absoluto y esas cosas, hizo que se recuperara esta información, porque si no, se habría perdido cosas de ella. Apenas 4 segundos un desplazamiento. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, de hoy? Yo solo tengo duda, o sea, por ejemplo, ¿en dónde está la parte en la que se puede eficientizar? Porque, pues, por ejemplo, no sé, cuando usas Photoshop o incluso Paint o cualquier programa de procesamiento, pues no le toma 18 segundos rotar una imagen, ¿no? Entonces, no sé cómo qué hacen esos programas para que... Yo pienso que trabajan con la tarjeta de video para hacerlo más rápido. O sea, directamente. O sea, ok. O hacen procesamiento en hilos o alguna cosa así Algo para... así. Porque realmente aquí ya no puedes hacerlo más, o sea, digamos, la operación siempre va a ser la misma, ¿no? Porque es una matriz y no hay forma. Y digamos que esto que estamos haciendo tiene dos cosas. Una, está validado, y la otra es, esto es lo más eficiente que se podría en secuencial, ¿no? Y considerando cosas como no perder información y eso, ¿no? Porque si no tuviéramos eso en mente, pues rotábamos y nos evitábamos todos los negativos, ¿no? Porque pues si está así y lo roto y queda aquí, pues, se pierda lo de arriba, ¿no? Pero para que no pase eso, pues estamos haciendo ciertas validaciones y pues yo pienso que esto es lo máximo que podríamos hacer eficiente. O sea, ya más bien habla de cómo opera el programa con el procesador, ¿no? Claro. Y bueno, esto, un poco haciendo un comercial, ¿verdad? Daba pie justamente al tópico 2, porque entonces allá veíamos cómo se podía trabajar al mismo tiempo todo. Y nos pasábamos de segundos a milisegundos. Es sorprendente, la verdad, porque, o sea, bueno, y me pongo a pensar, pues, programas de procesamiento de imágenes, así como para editarlas, moverlas, rotarlas, pues existen ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente. Pero O sea, seguramente hacían algo así, ¿no? Alguna eficiencia. sí, y ya ni hablar de un programa, no sé, de edición de video que trabaja en 4, 8K y, No. por ejemplo, en las nuevas Macs, pues ya lo hace en tiempo real, ¿no? O sea, ya no te tienes que esperar a que lo renderice. Imagínate. Ya son palabras mayores, ¿no? Está padre. O sea, porque sí te hace como preguntarte el porqué de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí la idea es de que conozcan qué pasa adentro, ¿no? O sea, qué proceso se está realizando. Y que cuando ya usen un programa, dígase, OpenCV o algún otro que ya tomas funciones, pues cuando te dice, este es el desplazamiento, ¿cuál es el factor X y el factor Y, ¿no? Ah, pues ya sabes exactamente a qué se refiere, ¿no? O el ángulo de rotación, o no sé, vamos a ver otras en donde necesitamos saber el valor de lambda. ¿Se acuerdan de como el rellenado? Algo como eso. Entonces, ¿cuál es el valor de lambda? Ah, pues es los píxeles alrededor del píxel central que
vas a tomar. Y no sé si en algunos, por ejemplo, te diga, ¿y cómo quieres que haga no sé, el censo sobre los vectores, sobre los píxeles cercanos? Si quieres promedio, si quieres máximo, mínimo, y tú dices, bueno, si es una imagen clara, pues podría pedir el máximo, ¿no? Entonces ya tienes como decisiones, ¿no? Ya tienes más conocimiento para que tomes esas decisiones, que si eres, pues, un usuario común, ¿no? No, sí, está muy padre, la verdad. Exactamente. Pero sí, aquí hay mucho que eficientar, ¿no? Y desde el propio sistema que usamos para esto. Entonces, en la próxima clase veríamos la transformación afín. Esa transformación afín toma, ¿qué pasa si quiero hacer al mismo tiempo rotar, desplazar y escalar? Entonces, incorpora todo en una sola y lo trata de eficientar, ¿no? Esa se llama transformación afín.